Ya, congresista Donaire, alcance su fórmula, por favor. Nos parece una fórmula que está abarcando en realidad un muy amplio espectro y deja el espacio para el desarrollo legal en la amplitud que corresponda. Pero alcáncela, por favor, por escrito. Congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción. Congresista Espinosa tiene la interrupción. Presidenta, mi preocupación va porque hoy es viernes, habría que ver o coordinar con el jefe del jurado o con los funcionarios y de la OMPE para garantizar que puedan venir por el corto tiempo que hay, ver la forma como notificarlos. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Arana. Pide una interrupción, congresista Velázquez. Presidenta, por un congresista Velázquez. Tiene usted el uso de la palabra inmediatamente después, pero si... No, voy a ser muy breve, solamente claro, lo que ha planteado la congresista Glave, en la línea de la propuesta que han hecho, y el congresista Jorge Castillo, lo que quiero precisar es lo siguiente, reforzando los argumentos que ha dado ella. Nosotros estamos atacando el efecto y no la causa. En primer lugar, si usted ve ahí en la propuesta que ha mandado el Poder Ejecutivo, supondría que hay unos delitos que se sanciona la percepción de financiamiento de campaña política, unos delitos que están en la Constitución y otro que lo dejas para que lo determine la ley, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es incongruente y por eso que tiene que haber una exactamente. Y segundo es que, presidenta, dejémonos de atacar, de ir por las ramas. El tema del financiamiento de las campañas políticas, como lo ha sostenido Jorge del Castillo, básicamente tiene un incentivo perverso, que es el tema de la televisión. Además, porque el legislador renunció a la capacidad de regular, y hoy día un spot para campaña electoral cuesta 4 o 5 veces más que un spot de una empresa comercial. Entonces, esto no atenta contra la libertad de prensa, lo que ha planteado Jorge del Castillo. Pero yo creo que si queremos aplicar el principio de igualdad en la participación política, se ha planteado de que el tema de la propaganda en radio y televisión sea regulada por ley. Yo creo que hay que suprimir la televisiva para campañas electorales y que solamente los partidos puedan acceder a aquella que el Estado compra para la franja electoral. Entonces, si nosotros vamos quitando esos estímulos, porque el problema es lo siguiente, por ejemplo, ahorita, ¿cómo explicamos que hemos visto que de Brasil han dicho que han dado $3 millones para una revocatoria? ¿Cuánto de eso ha ido a la televisión? Todos están investigados por lavado de activos, pero menos las personas que han recibido esa plata para los spots. Y si tocas eso, no, estás atacando la libertad de expresión. Entonces, curémonos en salud, seamos honestos en decirlo. Yo creo que Johnny Lescano no deja de tener razón, que hoy día esto se ha pervertido, porque es mentira que hay igualdad en la participación política si seguimos dejando estos incentivos perversos. Además, resulta coincidente que las entidades públicas que brindan servicios públicos y que están exentas de pago de impuestos son las que más están participando en la vida política. No quiero decir para mantener su privilegio, sino que son las que generan estas asimetrías. Entonces, si queremos verdaderamente garantizar una auténtica e igualitaria participación política, regulemos estos incentivos perversos. Por eso yo apoyo la propuesta de la congresista Glave, además de agregar, porque ahí hay una declaración, pero eso tiene que ir acompañado de decir constitucionalmente que eso acarrea responsabilidad política, responsabilidad penal, administrativa y civil. Y para terminar, y en el caso de lo que ha planteado la congresista Donaire, ahí cuando habla de cancelar la inscripción partidaria cuando se acredite la fuente ilegal, hay que poner en la Constitución previa declaración judicial. Tiene que ser una declaración judicial. Si tú vas a cancelar una organización partidaria, tiene que ser judicialmente, tiene que haberse acreditado que la fuente que financió tu campaña era
ilícita. En ese sentido yo apoyo esas propuestas, presidente, y creo que con eso tenemos garantizado mayor transparencia en el financiamiento de las campañas políticas. Gracias, congresista Arana. Gracias, congresista Velázquez. Si me permite, congresista Arana, con la interrupción que me ha dado, darle a la congresista Alcorta, darle mi interrupción, con mucho gusto. Si lo permite la presidencia. Congresista Alcorta. Gracias a los dos. Solamente para abundar en el tema, lo que habíamos conversado y creo que ya estaba acordado es que la franja electoral en el monto equitativo sea entregado a los partidos en formas equivalentes, iguales, y que cada partido la use como mejor le parece. No que todos salgamos a las 6 de la mañana, no que todos salgamos a la 1 de la tarde, en todos los canales, o a las 12 de la noche. La cuestión es que el monto de esa franja electoral sea analizada, revisada, incrementada, y que cada partido lo maneje como mejor le parece, por un tema electoral, de una campaña que dura 2 meses y punto nada más. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. De acuerdo con que tenemos que encontrar un texto que no sea excesivamente detallista, reglamentarista, y impide que efectivamente esto pueda ser lo suficientemente amplio en los conceptos que preocupan, en este caso, en la modificación constitucional. Los temas que preocupan es si la intervención de fondos privados terminan finalmente condicionando la actuación autónoma que debiera tener, independiente de los representantes de las organizaciones políticas, y al final la política termina sometida a la capacidad de compra de quien puede efectivamente usar su dinero para distorsionar el mandato recibido para gobernar en función del interés público. Y en ese sentido, presidenta, hemos sido testigos de cómo, por ejemplo, en las épocas de campaña, justamente porque parte de la distorsión es que el que tiene plata puede colocar mayor cantidad de representantes o puede financiar campañas. Hemos visto declaraciones públicas, además, que creo que son de conocimientos de todos, como los dueños del Banco de Crédito, el Grupo Romero, salía a decir: hemos financiado a los que estaban con mayor opción, ¿no? A todos les hemos puesto, ¿no? ¿Cuánto les han puesto? No, eso es privado, no se puede decir, ¿no? Pero sí les hemos puesto a todos, ¿no? O que el señor Roque Benavides igual puede decir desde la CONFIEP: también les hemos puesto plata a los principales. ¿Cómo deciden quiénes son los principales? Serán las encuestas, sus niveles de amistad, o componendas de cuánto van a hacer. Es que todo eso, presidenta, ha sido muy opaco, por decirlo menos, ¿no? Entonces, la idea es que efectivamente el financiamiento de los partidos, de las organizaciones políticas, garantice que la razón de ser de las organizaciones políticas, que es representar al conjunto de la población y no solamente intereses económicos particulares, esté garantizado. Y de otro lado, de que no haya intervenciones de la economía ilegal, contrabando, minería ilegal, narcotráfico, lavado de activos, etcétera, en todo esto, ¿no? Entonces, hay algún conjunto de otras normas que seguramente tendremos que trabajar y desarrollar, como por ejemplo, prohibir que quienes tienen cuentas offshore puedan ser elegidos como representantes de la población, o puedan ser ministros, en fin. Porque allí sabemos que hay un conjunto de interferencias que tienen que ver con elusión tributaria, evasión tributaria, negocios sucios, lavado de activos, etcétera. Pero creo que eso puede ser materia de desarrollo y de especificidad ulterior. Mantener en el texto que se ha propuesto, presidenta, el primer párrafo, el segundo párrafo, creo que no hay mayor problema, ¿no? Pero cuando en el concepto se mantiene todavía, y esta es una preocupación del Frente Amplio, el hecho de que el financiamiento de las organizaciones y las campañas, puede ser un tema de inversiones privadas en política. Allí nosotros discrepamos, presidenta. Nosotros, cuando se discutió el tema del financiamiento privado de los partidos, en realidad el Frente Amplio lo que planteaba
es que el financiamiento de los partidos debiera ser exclusivamente público y que deberíamos ir a desarrollar mecanismos que impidan, por ejemplo, que la mayor cantidad de recursos que una organización política o candidatos quieran tener es precisamente para esta competencia que hay en el acceso sobre todo a la televisión. El Frente Amplio en la campaña no tuvo un solo spot publicitario en cadenas de televisión nacional. No era posible pagarlo tampoco, ¿no? Entonces, nosotros creemos ahí, Presidenta, que se debería buscar una fórmula que propenda a que el financiamiento de las organizaciones políticas sea exclusivamente de carácter público. Hay un tema, más bien, un momentito, congresista, a través de la Presidenta, hay más bien un tema ahí que nos preocupa, Presidenta, que tiene que ver con el hecho de que por presión pública los partidos están tan mal vistos que uno dice, esto no se pueden usar fondos públicos, le indignaría a la población. Claro, pero le indignaría a la población proteger con recursos públicos representantes políticos que garanticen sus derechos. No, ese no es el problema. El problema, Presidenta, creo yo, así planteado, es erróneo. Y por eso permito sugerir que se incorpore, y se lo alcanzaré por escrito, es que las organizaciones políticas, en el texto que se nos plantea, están obligadas a rendir cuentas sobre sus ingresos y gastos y durante la campaña electoral. Los aportes deben recibirse a través del sistema financiero conforme a ley. Los aportes no declarados por las organizaciones políticas se presumen de fuente prohibida, creemos que es un tema importante señalarlo, pero solo se pueden recibir fondos públicos producto de financiamiento público directo o indirecto, y excepcionalmente se puede recibir aportes privados en los topes y modalidades establecidos por la ley. Pero debiéramos recoger el tema de que en la campaña los fondos públicos debieran poder ser utilizados en campaña. Ahorita, por ejemplo, las organizaciones políticas que recibimos fondos públicos, hay prohibición expresa de la norma de que se pueden usar en campaña. Y entonces, evidentemente, el sentido del legislador ha sido que se puedan utilizar en actividades de fortalecimiento de las organizaciones políticas, formación, investigación, logística. Pero si lo propio y en el momento en que se intensifica las necesidades de las organizaciones políticas es los gastos de campaña, y los pocos fondos públicos que hay disponibles para fondos de campaña, de fondos públicos, no se pueden usar en campaña, entonces se estimula que se tengan que usar fondos privados. Y entonces se generan estos mecanismos perversos que son inaceptables. Entonces, Presidenta, sí creo que es importante, efectivamente, a los aportes que ya han habido, es que se puedan incluir en la propuesta el hecho de que el financiamiento ilegal genera sanción civil, administrativa y penal conforme a ley, como planteaba el congresista Gilbert Violeta, y que sí tengamos mención expresa a las preocupaciones presentadas por la congresista Glave y la propuesta planteada por el congresista del Castillo sobre el tema de que el Estado, los fondos públicos, son los que deberían garantizar el acceso a la televisión, pero el uso de fondos privados para la televisión en campaña debiera estar explícitamente prohibido, porque ese es el motivo por el cual finalmente se termina acudiendo a hipotecar o vender la independencia de los partidos a los bolsillos, sea de privados legales o de privados ilegales, y eso es precisamente lo que está mal. Me ha pedido, Presidente, el congresista Violeta una interrupción a través suyo. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Solamente para ahondar en relación a lo que está señalando el congresista Arana. Yo particularmente coincido completamente. Tenemos que avanzar hacia, como en los países más desarrollados, el financiamiento público. Pero recordar una cosa, hoy día en el Perú ya tenemos financiamiento público. Lo que ocurre es que está existiendo para periodos no electorales. Y lo que necesitamos es precisamente que esa regulación, esos recursos, permita que el financiamiento público también sea útil en periodo electoral. Y eso es un tema que tiene que ser efectivamente precisado. Gracias, Presidente. Congresista Arana. Entonces, Presidenta, creo que es muy importante que podamos, no sé si se va a hacer ahora mismo, el quórum, en fin, en vista de que hay
una preocupación común, entendemos, en que haya transparencia, haya mecanismos de control, mecanismos de sanción sobre fondos que pudieran venir de fuentes ilegales. A lo mejor encontrar ya en esos avances de la redacción una manera de ir aprobándolo, y más bien esta otra noción que creo que merecería un mayor debate es en el carácter, propender hacia el carácter del financiamiento público de las organizaciones políticas con prohibición expresa de inversiones privadas, porque no es aportes privados, seamos claros, son inversiones privadas en los partidos políticos, y ese concepto yo creo que es el que está distorsionando efectivamente, más aún cuando quienes pueden tener grandes recursos consideran que solo hay un tipo de organizaciones políticas a las que sí las podrían financiar, ¿no? Porque representan de hecho sus intereses. Tenemos incluso algún representante del Congreso que dice: yo soy representante de los empresarios. O sea, entonces justamente eso es lo que distorsiona, yo creo, el carácter de la representación política, ¿no? Esto que represente a todos y todos los peruanos y peruanas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Presidenta, imagino que todavía hay las dos versiones, la que señala que no debería tener una lista, lavandería, la Constitución, es decir, muy reglamentarista, y la otra que señala que debería tener temas más exactos, más de mayor principio. Yo no voy a entrar todavía a ese debate, imagino que ya varios han pronunciado al respecto, pero sí me interesaría en este momento del debate este tema que se está discutiendo, que es el financiamiento de partidos políticos, añadir un tema adicional. Porque, claro, ¿quién no va a estar de acuerdo con que el financiamiento ilegal o que se prohíba financiamiento de personas que hayan tenido alguna situación de condenadas, etcétera? Y eso creo que todos estamos de acuerdo. Lo que vamos a ver es cómo se pone, ¿no? Pero nadie se ha puesto en el caso, y para eso es un debate de reforma constitucional, que esos no son los únicos financiamientos que obviamente preocupan. Por supuesto que esos financiamientos están vetados, tienen que ser sancionados. Hemos tenido el caso de, no sé, el congresista Lescano, pero por ejemplo, ahora sabemos que la candidatura, pues el señor Toledo tenía un matiz de una campaña, me decía al congresista Lescano porque él había participado en esa candidatura. Y obviamente la plata ilegal que viene donde el señor Toledo, que viene donde el señor Humala, o quien fuese, es la publicidad para los partidos en general, y te arrastra pues a congresistas que llegan gracias a ese financiamiento, así no lo hayan usado directamente, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la publicidad del logo, que viene gracias a esta plata malaví, que ya tendremos algunas respuestas de Brasil en los pocos días, supongo, ojalá, nos ha llevado a una situación terrible. Pero más allá del tema de corrupción, hay otra situación también que, no sé si llamarla corrupción o inmoral, que no la estamos viendo. Los estados, una nación, un estado, el gobierno en general, tienen un proyecto como nación, como estado. Creen en determinadas, creen en la democracia, consideran, por ejemplo, como principios básicos tienen, no sé, lo que desarrolla cada constitución. Y nosotros estamos dejando de lado, y creo que eso es un momento para aprovechar y decirlo, todo el mundo se horroriza del financiamiento, claro, de esta gente, pero no estamos tomando en cuenta que hay financiamiento que viene del exterior, que viene de ONGs externas. Es decir, un partido político que es financiado, por ejemplo, el famoso Soros, ¿no? El caso Soros, que ha sido vetado en un par de países, creo que en Rusia y en otro más, donde se considera que si una ONG extranjera le pone plata a partidos o candidatos peruanos que cuestionan la estructura de la nación, que cuestionan a la propia Constitución, que atacan el modelo en el cual está constituido un Estado, o sea, ¿eso no es tan peligroso? Claro, una es plata corrupta, ya sabemos cómo se han hecho algunas campañas, pero la otra plata que entra para que lleguen a la vida pública y política personas que han recibido plata de quienes desde afuera quieren imponerte un modelo político constitucional en tu nación. O sea, a mí eso me preocupa muchísimo más. O sea, igual que la corrupción, por supuesto, vetada.
pero yo creo que es el momento en este artículo, ya que no está Javier Velázquez, pero por lo menos yo no voté a favor, pero lo que quiero dejar claro es, a mí nadie me está presionando por las reformas, ¿no? Si se hace la fecha que se ha quedado es porque hay un compromiso de los portavoces, no porque están, nadie presiona, porque si no se hace tampoco no pasa nada, pero hay un compromiso. Entonces, si se va a tocar el tema de financiamiento, que ya hay una ley como se ha señalado, o sea, todo lo que está ahí está casi en la ley, pero que termine un ratito los señores periodistas, porque no puedo, yo sé que a algunos periodistas no les interesa este tema, ¿no? Del financiamiento externo, pero yo creo, Presidenta, que sería muy interesante que podamos... Perdón, congresista Galarreta, a quienes nos acompañan, les pedimos, por favor, al fondo, si no les interesa seguir el debate, no a los señores periodistas, sino a los que están atrás, por favor, dejen a los que estamos trabajando. Les ruego el silencio que corresponde a fin de escuchar el debate. Gracias. Presidenta, yo estoy señalando... Ya, entonces, que guarde silencio. Congresista Galarreta, continúe, por favor. Le decía, Presidenta, hay una situación que deberíamos nosotros tratar de evaluar en un debate de financiamiento de partidos. Es decir, no solamente es el tema de recurso ilegal, que debería haber, por supuesto, pero esta situación que se viene sucediendo en diferentes países, repito, que deberíamos evaluar, lo que es el financiamiento de instituciones de otros países, extranjeras, para que actores políticos puedan continuar o puedan participar o puedan finalmente salir justamente en las campañas, poner sus ideas, y algunos de ellos pues llegan finalmente a ocupar algún cargo público. Y entonces, ¿cómo queda aquellos que de alguna manera han llegado con algún financiamiento que no es peruano? No estoy hablando del ilegal, estoy hablando de, claro, que algunos lo pueden aportar, pero que tienen una agenda que finalmente es atacar la estructura de tu Estado, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podríamos nosotros, me pide una interrupción, la congresista Glave con todo gusto, pero creo que sería un tema, no yo digo que lo debatamos ahorita, pero sí me interesa que podamos pensar un poco sobre ese tipo de recursos que llega también a algunos partidos. Presidenta, me pide una interrupción, si usted lo permite, encantado. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Creo que es importante que en este debate tengamos claridad los dos planos, el constitucional y el de la ley que ya tenemos nosotros desarrollados. Entiendo que en la ley, Presidenta, que justo hemos aprobado acá, está prohibido esa financiación, está prohibido que organizaciones internacionales, sean ONGs o sean gobiernos, aporten económicamente en las campañas, lo cual me parece correcto, porque ahora estamos planteando precisamente evitar que distintas fuentes que puedan entrometerse en el proceso electoral financien. Sin embargo, Presidenta, sí creo que hay dos elementos importantísimos que tendríamos que permitirnos que esto nos ayude. Es decir, acá estamos levantando a nivel constitucional parte de lo que ya hemos regulado, ¿no es cierto, colegas? Es decir, como usted misma ha señalado, parte de lo que está en nuestra ley está adquiriendo carácter constitucional, por decirlo de alguna manera. Sería importante que esto que hace el Parlamento avance, y creo que esa es la línea de lo que plantea el congresista Violeta, el congresista que se ha ido, Velázquez Quesquén, el congresista Lescano, que es cómo aprovechamos esto para ir más allá de lo que ya hemos aprobado nosotros mismos. Y en ese sentido, entonces, además de elevar a rango constitucional elementos que están en nuestra ley de prohibición de financiación de partidos políticos, podamos incluir claramente la penalización por la presencia de financiación ilegal, porque hoy, como varios han dicho, los fiscales siguen utilizando la figura de lavado de activos, que no necesariamente siempre aplica, y que se necesita tener claridad en la penalización. Y lo segundo es cortar el origen, y el origen del problema son el pago de campañas que van a televisión. Y entonces, de una vez avancemos a eso y tengamos el valor en este contexto de decir, los partidos políticos no pueden pagar ese tipo de publicidad, y así evitamos el fondo más grande. Si vemos el debate, congresista Galarreta, el 65% de lo que han gastado la mayoría en publicidad, que en el pasado fue 63 millones, se fue a televisión. Entonces, es parte del problema que tenemos en este momento, presidente. Gracias, congresista Galarreta. Presidente, me ha pedido otra interrupción el congresista Costa y dos congresistas más, y yo encantado porque es parte de la idea del debate, pero usted dirige la sesión. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Yo coincido con la preocupación que tiene mi colega el congresista Galarreta sobre esos fondos de financiamiento y sobre otros que
de hecho son ilícitos, como acaba de señalar mi colega la congresista Glave. Y creo que para, transparentar el financiamiento de las campañas con recursos que podrían ser ilícitos, lo que necesitamos, y sería bueno en este artículo poder decir algo al respecto, creo que habría que explicitar, Presidenta, la necesidad de que los candidatos o candidatas a cargos de elección popular levanten su secreto bancario y tributario, de manera de que las autoridades correspondientes, la SUNAT por un lado, la SBS por el otro, puedan, si es necesario, acceder a esa información, cosa que hoy día no pueden hacer. Ese es un planteamiento que yo quería hacer, Presidenta, aprovecho para adelantarlo, pero me parece que es la forma de transparentar, tendría efectos sin duda disuasivos para impedir que entren a actividades políticas quienes tienen vínculos con actividades ilícitas o reciben financiamiento de fuentes ilícitas, y también disuadir a las eventuales autoridades, porque la idea es que se levantan los secretos, pero si son electas se mantienen levantados, no públicamente, no para que sean publicados en los diarios, pero sí para que las autoridades correspondientes, SBS y SUNAT, si fuera el caso, puedan acudir a esa información y llevar a cabo sus investigaciones, cosa que en este momento no se puede. Gracias, Presidenta. Congresista Costa, gracias. Congresista Si me lo permite, me había pedido la congresista letona. La congresista letona tiene la palabra inmediatamente después, ¿sí? Ya. Correcto, congresista Galarreta. Sí, coincido con lo que están señalando, pero claro, si estamos dándole rango constitucional, por eso digo, o sea, todavía no se ha definido, pues si le vamos a dar rango constitucional a determinadas actividades ilícitas, ¿no?, la cual coincidimos todos, y por eso está la ley que se ha aprobado, esta situación que para mí es riesgosa a lo que es la soberanía nacional, a lo que es la estructura del propio Estado, que es el financiamiento de organismos externos, ONGs externas, debería también tener el rango constitucional. Por eso digo, finalmente se va a ver si todo va al rango constitucional o queda en la ley. Pero si estamos hablando de darle rango constitucional, creo que este punto me parece un punto que me parece, a mí sí me parece bastante riesgoso. Nada más, ese es el enfoque que creo que podríamos mirarlo. Gracias, congresista Galarreta. Efectivamente, creo que tenemos que ordenarnos también en lo que pretendemos cambiar en la Constitución, porque mientras por un lado estamos pidiendo que todo pase a una ley de desarrollo constitucional, en este caso que todo ya esté en ley de desarrollo, porque todo lo que se está proponiendo está en ley de desarrollo, estamos pidiendo que se amplíe en la Constitución. Entonces, señores parlamentarios, por eso es que estamos tomando con atención lo que la congresista Donaire y otros congresistas están planteando a fin de que esto sea muy preciso, porque es la Constitución la que estamos escribiendo. Nosotros hemos tomado bastante de la propuesta del Ejecutivo. Congresista Úrsula Letona, el congresista Gilmer Trujillo le está pidiendo una interrupción. Por supuesto, Presidente. Congresista Trujillo.